Buenos días. El artículo que vamos a explicar se nombra como desentrañar el papel de las microalgas en la mitigación de los antibióticos y los genes de resistencia a los antibióticos en fotogránulos que tratan las aguas residuales con antibióticos. Bueno, en la diapositiva podemos observar el nombre pues en inglés. El artículo es un artículo en inglés. Sin embargo, pues lo tradujimos para pues, mayor entendimiento de todos. Las personas que vamos a presentar son Lizeth Mariana Agudelo, Julián David Tarazona y pues quien les habla, Daniel Ruiz. Entonces, para mayor orden en la presentación, tenemos una tabla de contenido donde vamos a explicar el resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y por último la conclusión. Eh, Nuevamente tenemos a mano derecha autores del artículo, autores y nombres. Como primera instancia tenemos el resumen. Entonces, este estudio lo que busca es examinar el desempeño del lodo granular bacteriano, que ellos denominan con sus siglas BGS, y también lodos granulares microalgas bacterianos. Acá es donde van a incluir en el artículo, en el estudio, las microalgas y lo denominan con las siglas MBGS. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante ya el artículo simplemente menciona las siglas y no el nombre completo como tal. Entonces, lo que quieren analizar es pues ver cómo eliminan nutrientes, cómo eliminan antibióticos principalmente, que es el tema central de este artículo y de esta investigación. Bueno, para la parte que comprende la introducción, vamos a hablar sobre dos cosas que son las que principalmente aborda el artículo y es que se trata de, lo primero, cómo los antibióticos afectan a las aguas residuales y lo otro es cómo las microalgas potencian o ayudan a disminuir esa concentración de antibióticos. Entonces, bueno, el desafío más importante pues, que representan los antibióticos y los genes de resistencia al antibiótico, pues porque estos generan que haya una resistencia, pues especialmente es, se pueden ver aquellos que se encuentran en las aguas residuales, y estos son los que están tratados por plantas de tratamientos muy grandes. Estas pues reciben el nombre de aguas residuales porque ya que contienen mezclas heterogéneas de antibióticos que pueden sobrepasar las concentraciones de cientos de miligramos por litro. También tenemos ahora la parte de las microalgas, que estos son organismos fotosintéticos unicelulares que contienen un potencial notable para poder disipar antibióticos y a la vez inhibir los genes de resistencia correspondientes. Esta combinación de microalgas con BGS formando un sistema de lodo granular microalgal bacteriano que vendría siendo MBGS. Podría ofrecer una solución cooperativa que permita el tratamiento de aguas residuales y así se realice la inhibición de la propagación de ARGS. Entonces, como lo había dicho, este artículo se centra principalmente en investigar el rendimiento de los sistemas BGS y MBGS en términos de estabilidad y la eliminación de nutrientes y antibióticos, y el destino de los ARGS y MGES bajo cargas de antibióticos de diversas claves. Llegamos a nuestro cuarto ítem, que son los resultados y discusión. Primeramente hablaremos sobre el estudio de caracterización y rendimiento. Primero, el sistema de fuerza físico bajo estrés del antibiótico. En la etapa inicial se observó un rápido crecimiento de microalgas en R1 y un fuerte aumento de la clorofila total de R1 granular. Esto se muestra en la figura A. Después de 25 días de inoculación, mostró un crecimiento estructural del impacto de la bacteria. Con BGS-MLSS aumentó gradualmente bajo presión de antibiótico mixto de 50 microgramos sobre litro, alcanzando 10.010 miligramos sobre litro en R1 y 11.37 miligramos sobre litro en R2, con una excelente sedimentación de biomasa. Pero esto disminuyó progresivamente con la adición de 200 y 500 microgramos litro de antibiótico. Esto se evidencia en la figura 2B y C.
El contenido de EPS, que promueve el acoplamiento y sedimentación de microalgas, aumentó con la adición de 50 microgramos litro de antibióticos mixtos. Esto se muestra en la figura D, lo que indica una aparente tolerancia a la autoprotección de la biomasa. MBGS mostró resistencia a un solo antibiótico en concentraciones de 10 miligramos litro, lo que implica los efectos combinados y la exposición a largo plazo de mezclas de antibióticos, incluso en concentraciones bajas, podrían conducir a una MBGS más alta en R2. Esto también se muestra en la figura D. MBGS mostró resistencia a un solo antibiótico en concentraciones de 10 miligramos litro, lo que implica los efectos combinados y la exposición a largo plazo de mezclas de antibióticos, incluso en concentraciones bajas. Esto podría conducir a una inhibición más fuerte en funciones metabólicas bacterianas. Este fenómeno se puede atribuir a los orgánulos, funciones o vías metabólicas distintas y selectivas a las que se dirige cada clase de antibiótico en bacterias o microalgas. Continuamos con COD y eliminación de nutrientes. La eliminación promedio de DQO disminuyó en R1 y en R2 tras la adición de 50 microgramos litro de antibióticos mixtos. Esto se evidencia en la figura E. Los antibióticos macrólidos pueden alterar la síntesis de proteínas al interactuar con el ribosoma. Mientras tanto, en la etapa 3, es decir, de 200 microgramos litros de antibióticos, el consumo mostró un DQO significativamente mayor. Estos resultados indicaron una utilización eficiente del sustrato por parte del consorcio por el crecimiento y la secreción metabólica asistida por H. pluvalis. Es decir, que esta cepa bioaumentó la eliminación de DQO en un 6% en el reactor de lodos activados bajo presión del antibiótico. La etapa 4, con 500 microgramos litro de antibióticos, resultó una mayor eficiencia de eliminación de DQO. Se observó una eliminación eficiente de ANH4 en la etapa 1, con una eliminación que no se vio afectada por la carga mixta de antibióticos de 50 microgramos litro. Esto se evidencia en la figura F. En la etapa 3 no hubo disminución gradual deficiente de la eliminación de NH4, que luego se recuperó al final de esta etapa. R1 mostró una mayor eficiencia de eliminación en comparación con R2 y los procesos de desnitrificación se vieron afectados con concentraciones más altas de antibióticos, particularmente en R2, como se muestra en la figura G. Se demostró que el acoplamiento mejora la eliminación de nitrógeno mediante la absorción y asimilación competitiva de nutrientes. Alternativamente, el crecimiento de algas podría inhibir la conversión de nitritos. Entonces podemos decir que los eucariotas parecen ser menos sensibles a los antibióticos que los procariotas, y la H. pluvalis mostró una mitigación a la toxicidad de los antibióticos en consorcios de microalgas y bacterias. Sin embargo, se requiere más investigación para comprender el impacto de diferentes antibióticos en las actividades metabólicas microbianas esenciales en el sistema MBGS. Ahora continuando con el inciso 4.1.3, que vendría siendo la eliminación del antibiótico, podemos ver que se monitorean de cerca aquellos perfiles de los antibióticos en el influente y los efluentes de los dos reactores de secuenciación en lote con microalgas y con bacterias. Ahora, en la etapa 2, ambos reactores exhibieron un patrón estable y similar de eliminación de antibióticos, teniendo unos promedios 93.7 y 92.9 en R1 con microalgas y R2 sin microalgas, respectivamente. Sin embargo, desde la etapa 3 a la 4, 200 y 500 microgramos por litro, que una pequeña fluctuación y disminución en la tendencia de eliminación. Esto particularmente para la trimetroprima y la flumequina y el levofloxacino, que mostraron mayor persistencia en comparación con otros compuestos macrólidos y sulfanamidas. Estos estudios anteriores han reportado baja eliminación del TMP en sistemas BGS tratando un solo antibiótico y ninguna degradación del TMP en el reactor de lodos activados. Ahora, no obstante,
El consorcio de PSBR demostró una mayor eficiencia en la eliminación de estos antibióticos persistentes con tasas de eliminación de TMP, FLU y LV de 17 a 93%, el TMP de 10 a 94%, el FLU y de 7 a 100% el LV. Y esto frente a un 4 a 93, de un 0 a 94 y un 1 a 93 que se vio en el reactor 2, respectivamente. Ahora, ambos PSBR mostraron altas eficiencias de eliminación para macrólidos y sulfonamidas. En el reactor 2 se observó bioabsorción de macrólidos en R2 con tasas de bioabsorción de roxitromicina y claritromicina de 0.9 a 12.8% y la claritromicina de 0 a 2.2% respectivamente. Encontraron que la adaptación de la biomasa a la presión de antibióticos no era propicia para la bioabsorción de SMX en el sistema BGS, sino para la biodegradación. Bueno, continuando con el mismo inciso, se observó una mínima bioabsorción inferior al 1% de antibióticos en el reactor 1, confirmando que los antibióticos son menos propensos a la bioabsorción en el sistema MBGS bajo irradiación de la luz. La mayor hidrofobicidad de los macrólidos podía promover su bioabsorción en los lodos, particularmente cuando hay ausencia de componentes en microalgas. De hecho, las materias orgánicas algales, la clorofila y las enzimas pueden actuar como fotosensibilizadores que mejoran la degradación de antibióticos bajo la exposición a la luz. Esto podría explicar también la eliminación más eficiente de antibióticos en el reactor 1 a la presencia y crecimiento de microalgas. Además, hay estudios previos que han mostrado que los efectos degradativos insignificantes de factores abióticos sobre estos antibióticos, en general, se puede resumir que un consorcio demostró una eficiencia superior a la eliminación de antibióticos, principalmente a través de la biodegradación con capacidades medias de eliminación de 95.93, 294.7 y 597.18 microgramos por litro al día, frente a 95.04, 265.69 y 506.57 microgramos por litro al día para el reactor 2, a concentraciones de antibióticos mezclados entre 50, 200 y 500 microgramos por litro. Para continuar, tenemos la cinética de eliminación de los antibióticos. Y para esta parte de la cinética tenemos ciertos ítems. Entonces, tenemos primero que todo los modelos cinéticos. Entonces, los modelos cinéticos demostraron cierta diferencia, diferentes tendencias para la eliminación de los antibióticos en las aguas residuales. Entonces, los macrólidos y sulfonamidas surgieron a partir del modelo de Stauber-Cannon, la trimetoprima, con las siglas TMP, se ajustó a la cinética de primer orden, que yo estoy seguro que muchos de pronto la hemos escuchado, la hemos visto a lo largo de la carrera. Las fluoroquinolas pues mostraron un modelo cinético también al de Stauber-Cannon. Entonces, las tasas de desagradación. Entonces, sabemos que tenemos reactores, dos diferentes reactores, reactor R1 y reactor R2. Así fue como lo llamaron. Entonces, hay diferentes velocidades. Hay diferentes velocidades de degradación en los dos reactores que tenemos. Los valores de degradación que tuvimos para R1 fueron de 1667, 14.286 y 142.857 miligramos por litro por día. Entonces, estos eran la capacidad de degradar antibióticos que se presentaba en el reactor 1. Y en el reactor 2 teníamos 1428
12.500 y 10.000 miligramos por litro por día. Entonces lo que podemos darnos cuenta es que a pesar de que son un poco similares, sin embargo el reactor 1 se degradaron mucho más rápido. Ahora, respecto a la degradación del TMP particularmente, entonces podemos llegar a la conclusión de que se observa que en el artículo se evidencia que sigue siendo mucho mayor la degradación en el reactor 1 que en el reactor 2. Ya pues para hablar acerca de la comparación, como hablamos anteriormente, son similares, sin embargo pues el reactor 1 presenta una degradación mucho más rápida que el reactor 2. Entonces, según la capacidad de reacción, mm, podemos decir que la capacidad del sistema de MBGS en comparación con el BGS, eh, específicamente en macrólidos y sulfonaminas, es superior a los 500 miligramos por litro. Y pues en respecto a las fluoroquinolas, entonces sabemos que la capacidad de los PSBR para manejar pues aguas residuales, estos son las que tienen algas, es limitada, pero pues se presenta una mayor eficacia en el reactor 1 que en el reactor 2. ¿Por qué? Porque tiene valores altos para la fluoroquinona y la levadura. Bueno, acá tenemos la figura 5. La figura 5 tenemos figura 5A y figura 5B. Entonces, ¿qué es lo que nos proporciona este artículo en la figura 5? Pues nos proporciona un análisis visual y cuantitativo de las comunidades de resistencia a los antibióticos, es decir, los ARG, y la transferencia horizontal de genes, los HGT, pues en los reactores que tenemos, tanto en el reactor 1 como en el reactor 2. Entonces, para la figura 5A, tenemos, lo importante es ver los ejes, tenemos ejes de PSI, y pues estos componentes lo que van a ayudarnos es a entender la variación que hay en los datos. Ahora, cada punto que vemos en la gráfica, recordemos que estamos en la 5A, figura 5A, entonces cada punto que hay en la gráfica lo que indica es una muestra tomada de los PSBR y tenemos dos efluyentes, tenemos un efluyente de biomasa y tenemos el otro que es un efluyente normal. Entonces, la gráfica lo que nos muestra es que las comunidades de ARG varían dependiendo de la muestra, tanto de biomasa como del efluyente, o sea, siempre muestra una variación. Y pues los puntos cercanos pues nos muestran pues composiciones de ARG similares. Sin embargo, no hay, digamos que muchos puntos cercanos. Vemos mayor variabilidad. Y pues respecto a lo que puede indicar una diferencia entre el reactor 1 y el reactor 2, recordando que en el reactor 1 es donde tenemos las microalgas, el reactor 2 pues no tiene microalgas. Entonces lo que muestra es que hay diferentes patrones en la distribución de las comunidades de ARG. Entonces, pues esto quiere decir que las microalgas sí influyen en la distribución de estos ARG. Ahora, pues, sí, lo que dije anteriormente, o sea, la presencia de microalgas afecta la composición de los ARG, pues, en las comunidades bacterianas. Respecto a la figura B, lo que tenemos es la transferencia horizontal de genes o HGT. Entonces, lo que vamos a tener, seguimos teniendo las dos proporciones de efluyente y biomasa para ambos reactores. Y pues lo que vamos a analizar acá es básicamente la capacidad pues, de los ARG de transferir esta información en los organismos del sistema. Hablando ya en temas de comparación, pues los valores de proyección de HGT son significativamente un poco más bajos en el efluyente comparado con la biomasa. Esto para el reactor 1. Recordemos que el reactor 1 es el que tiene microalgas. Y en el reactor 2
esta proyección de HGT es similar tanto en el efluyente como en la biomasa, es decir, que las algas sí tienen su efecto. Y pues este efecto sugiere que pues las microalgas pueden inhibir la transferencia de genes de resistencia entre las bacterias. Y esto es muy importante. Entonces, las microalgas pueden desempeñar un papel crucial en reducir pues esta transferencia, esta proliferación eh, de resistencia entre las bacterias. Entonces, es una gran solución. Y pues en este inciso, acá tenemos también en la figura 5 también había imágenes C y D. Entonces acá podemos ver los diferentes componentes en análisis que estamos teniendo. A mano izquierda los podemos ver como fluoroquinolas, como total de ARG, como total de HGT. Y podemos ver su distribución según su, tanto puede ser como el suministro de biomasa o como el efluyente. Y podemos ver su distribución. Ahora, en este inciso del artículo, donde se compara el ARGS y el MGS, entonces, pues lo que tenemos es, primero que todo, pues lo que analizamos es el PSA, que es, pues, lo que hizo fue revelar patrones diferentes entre las comunidades de ARGS, entre la biomasa y el efluyente. Y pues por eso vemos tanta variación, tantos puntos dispersos. Entonces, también se puede analizar respecto al artículo, hablaba acerca de una prueba Permanova y pues, ¿qué era esta prueba? Era pues un análisis de una varianza multivariada que pues al fin y al cabo no mostró, digamos que diferencias significativas en los perfiles de ARG inducidos por antibióticos, tanto en el reactor 1 como en el reactor 2. Así que pues esto sugiere que la presión de los antibióticos no altera significativamente la distribución pues, de los ARGS pues, entre los reactores. Ahora, respecto a la otra parte que hablamos de HGT, pues hablamos de que se investigó el potencial de proliferación o de resistencia de estos antibióticos y pues en este sí hubo diferente, ya que nos pudimos dar cuenta que en el efluyente del reactor 1, los valores de proyección que vimos en la gráfica fueron significativamente más bajos que en la biomasa y recordemos que dijimos que los valores del reactor 2 fueron muy similares. Ahora, la influencia de las microalgas se observa que puede dificultar la activación de los HGT estimulada por los antibióticos y pues que este fenómeno de transferencia fue notablemente más bajo en presión de antibióticos mixta de 50 miligramos por litro en el reactor 1. Recordemos que el reactor 1 es el único que tiene las microalgas. Bueno, continuando con el inciso 4.3, llamado sucesión de la comunidad microbiana durante el periodo operativo, tenemos cuatro cosas importantes a destacar. Comencemos hablando sobre el análisis de la sucesión microbiana. El análisis de la sucesión microbiana descifró la disimilitud que existe en las comunidades bacterianas del reactor 1, que es el que tiene microalgas, y del reactor 2, que es sin microalgas, lo que fue evidente desde el acoplamiento temprano, lo que sugiere un efecto inmediato de las microalgas en la microcomunidad de lodo granular bacteriano, BGS. La variación en el perfil de ARG en el reactor 1 puede deberse también principalmente a un cambio inducido por las microalgas en la comunidad microbiana. Ahora, para hablar sobre la composición bacteriana, podemos decir que al nivel de filo y orden se muestran en las figuras anteriormente vistas,
pero a lo largo de estas etapas las proteobacterias dominaron ambos PSBRS, seguidos por las cianobacterias en el reactor 1 y Bacteroidota en el reactor 2. En el reactor 1 los cloroplastos disminuyeron gradualmente con una mayor concentración de antibióticos, mientras que en el reactor 2 aumentó, siendo el orden más abundante. Ahora, hablando sobre el efecto de los antibióticos en las comunidades algales, se demostró que la fluoroquinolona afecta tanto la estructura como la riqueza de las comunidades algales mediante la inhibición de la síntesis de ADN de los cloroplastos. Los PSBRS mostraron una capacidad limitada para eliminar las fluoroquinonas, cuya presión a largo plazo afectaría significativamente la expresión de los cloroplastos. En el reactor 2, burcoloidariales aún mostró una aparición consistente en diferentes etapas con abundancia relativa de un promedio de 25.84%, seguido de los rizoviales con un 12.26% y chitinoplagales con un 10.04%. En el sistema de tratamiento de aguas residuales aeróbicos se encontró que estas cepas estaban principalmente involucradas en el metabolismo de nutrientes y antibióticos. Y se puede resaltar que hay agentes importantes de degradación de antibióticos, lo que confirma la necesidad de identificar clústeres y genes claves involucrados en su catabolismo para aplicaciones de bioremodelación y bioconservación y potencial bioaumentación por microalgas. Bueno, ahora para hablar del algoritmo LEFSE, además, ¿sí? Hay un efecto de análisis discriminante, confirmó que aún más el impacto de las microalgas en la comunidad bacteriana y las discrepancias en los posibles biomarcadores bacterianos que contribuyen a la eliminación del antibiótico en cada PSBR. A nivel de clase se enriqueció el reactivo 2, mientras que gamma proteobacteria y alfa proteobacteria se destacaron más en el reactivo 1. En general, estos 4 puntos detallan cómo las comunidades microbianas en los sistemas del reactivo 1 y reactivo 2 evolucionaron bajo la influencia de las microalgas y la exposición a diferentes concentraciones de antibióticos, destacando la importancia de las microalgas en la mejora de la eficiencia de eliminación de antibióticos y en la modulación de la comunidad microbiana. El inciso 4.4, final de los resultados y las discusiones, habla acerca sobre las implicaciones. Las aguas residuales que contienen antibióticos de múltiples clases fueron tratadas con MBGS, un sistema de lodo granular microalgal bacteriano, formado utilizando microalgas exogenias bajo la intensidad de luz y comparado con BGS, que es un sistema de lodo granular bacteriano solamente. Los sistemas mostraron sensibilidad a los antibióticos mezclados en concentraciones de 200 a 500 microgramos por litro. Sin embargo, el consorcio mostró una mayor resiliencia, o sea, una mayor resistencia bajo estrés por antibióticos. El MGBS mostró mejor estabilidad, mayor eliminación de nutrientes y demanda química de oxígeno y mejor eliminación de antibióticos, notablemente para antibióticos recalcitrantes, con un patrón de eliminación dependiente de la clase en el orden de eficiencia de macrólidos en un 72 a un 100%. Los sulfonamidas de un 32 a un 100%, la trimetroprima de un 17 a un 93%, los fluoroquinolonas de un 7 a un 100%, y se detectaron significativamente menos genes de resistencia a los antibióticos ARGS y elementos genéticos móviles MGES en los gránulos y los efluentes en el sistema MBGS. Ahora también, continuando, las microalgas en crecimiento en MGBS desempeñaron un papel crucial en la restricción del potencial de transferencia de genes horizontales.
y el intercambio de ARGS, frenando así la proliferación de genes de resistencia. También la influencia de las microalgas en la dinámica de la comunidad microbiana fue evidente y se discernieron cepas biomarcadoras específicas en ambos sistemas bajo presión selectiva de antibióticos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales se enfrentan a un doble desafío de mejorar la eficiencia de tratamiento y garantizar la preservación del medio ambiente, porque la aparición de la tecnología BGS como una solución prometedora para superar las limitaciones de los procesos tradicionales de lodos activados se ha visto obstaculizada por la proliferación de ARGS. Sin embargo, el acoplamiento de microalgas componentes con BGS tiene un gran potencial para abordar esta deficiencia. Esta integración podría ofrecer beneficios sinérgicos para un tratamiento de aguas residuales más sostenible, amigable con el medio ambiente y eficiente. En este inciso, básicamente se destacan las implicaciones prácticas y los beneficios potenciales de usar el sistema MBGS en el tratamiento de aguas residuales, es decir, con microalgas, porque estas que contienen antibióticos, especialmente en la reducción de ARGS y la mejora de la eficiencia de eliminación de contaminantes. Como conclusión, tenemos que el tratamiento de aguas residuales con el sistema de lodo granular bacteriano acoplado con microalgas ofrece una solución prometedora para la eliminación de antibióticos y mitigación de ARGS en el medio ambiente. La integración de microalgas en estos sistemas mejora significativamente la eficiencia del tratamiento y ofrece una barrera adicional contra la propagación de genes de resistencia, presentando una alternativa viable y eficaz en los métodos convencionales de tratamiento de aguas. Bueno, y de esta forma terminamos, así que pues gracias a todos. Hasta luego.